de antiguos objetos funerarios significaba también que ya no había manera de identificar a los dueños de las tumbas, pues todos sus sellos e inscripciones personales habían sido robados. Lo mismo podía suceder con esta antigua tumba. En 1994, las excavaciones continuaban y seguían buscando la tumba. Ahora estaban trabajando 10 metros por debajo de donde se había encontrado la vasija con el monje. Cada vez se hacía más duro. El arqueólogo Chu Yong-sen del Museo de Suzhou fue de nuevo al pueblo de Sisishan para ayudar a Wang Kai. A principios de 1995, la excavación llegó a las puertas de la tumba. Después del entierro, las puertas habían sido selladas con grandes bloques de piedra. Pero ahora los componentes del equipo podían ver que los bloques de piedra habían sido desplazados y que pequeños objetos aparecían diseminados por el suelo junto a ellos. Realmente parecía que la tumba había sido saqueada quizás cientos de años antes. Pero los pequeños objetos diseminados junto a los bloques de piedra eran de gran interés para los arqueólogos. Había monedas de cobre y también preciosas piezas de jade, algunas con hilos de oro atados a ellas. Los trajes funerarios de jade los llevaban los emperadores al morir. El emperador también podía permitir llevar el traje funerario de jade a algunos reyes y grandes generales. En la región de Suzhou, durante la dinastía Han, solo a los reyes Shu se les permitía ser enterrados con estos trajes que estaban destinados a proteger el cuerpo muerto en su viaje a la otra vida. En la historia de China hubo 12 reyes Shu, y aunque el equipo creía que la tumba pertenecía a uno de ellos, no tenían ni idea de a cuál. Si la tumba había sido saqueada, ¿por qué los ladrones no habían cogido las preciosas piezas de jade? Los arqueólogos sospechaban que, puesto que el jade solo lo podía llevar y poseer la realeza, los ladrones estarían en grave peligro si se encontraba jade en sus manos. Por eso preferían robar los hilos de oro que unían las piezas del traje. La excavación continuó y también los descubrimientos. Cuando el equipo movió las grandes piedras, se encontraron con otra sorpresa. Las marcas que había en las piedras indicaban que no habían sido colocadas correctamente. Al igual que los guerreros de terracota enterrados a toda prisa, las piedras no se habían colocado bien. ¿Qué pudo haber sucedido tantos años atrás para hacer del entierro de un rey un asunto tan precipitado y misterioso? Cerca de la entrada a la cámara principal de la tumba, los arqueólogos encontraron 4 cámaras laterales con puertas cerradas con piedras que no parecían haber sido movidas desde muchos años antes. Tal vez habría pistas allí dentro sobre el dueño de la tumba. Chi Yong-sen entró en la primera cámara lateral. Dentro encontró algunos restos, así como huesos de animales y muchas vasijas de bronce. Al lado de las vasijas había sellos con la inscripción Penchen Chen-in, vicealcalde de la capital del reino de Shu. Tampoco este personaje tenía el suficiente estatus como para ser el dueño del ejército de terracota. Wang Kai pensaba que las vasijas de bronce podían ser regalos que los funcionarios públicos hacían al rey muerto. Los sellos indicaban de quién procedía el regalo. Unos días después, el equipo descubrió una sepultura a la entrada de la cámara principal. Del cuerpo, que en otro tiempo había estado allí, solo quedaba la huella. A los pies del cuerpo habían enterrado 5 grandes recipientes de cocina. Eso significaba que el cuerpo había ostentado el rango de alto funcionario público.
En la antigua China, especialmente en la dinastía Zhou, los emperadores eran enterrados con 9 de estas vasijas, los duques y las princesas con 7, los altos funcionarios con 5 y los funcionarios de menor rango solo con 3. Junto al cuerpo había un sello con la inscripción Xiguan Yanjin. Esto indicaba a los arqueólogos que el difunto había sido un funcionario de palacio encargado de los alimentos. Y pensaron que había sido enterrado aquí, a la puerta de la tumba de su señor, como guardián. En tiempos ya muy lejanos, se realizaban cientos de sacrificios en el momento del entierro para honrar a los antepasados y al fallecido, y se encerraba a los sacrificados dentro de la tumba. Sin embargo, esta práctica se hizo menos frecuente durante la dinastía Han, debido a la influencia de la filosofía de Confucio. También hubo muchos emperadores que favorecieron el daoísmo, una doctrina centrada en la inmortalidad, pero no por el sacrificio de vidas humanas. Se abrió la cuarta de las cámaras laterales. Había en ella armas, preciosas copas de jade y 2 insignias de oro puro. Todos los objetos eran de una calidad digna de un rey. Por su trabajo y sus dibujos podíamos pensar que aquellos objetos de jade habían sido fabricados para nobles de alto rango, no para los de rango inferior. En Suzhou, durante la dinastía Han, solo podía disfrutar de ellos el rey de Shu. Una vez exploradas las cámaras laterales y estudiado su contenido, llegó el momento que todos esperaban: la apertura de la cámara principal de la tumba. Esto requería una cuidadosa planificación. La tumba había permanecido cerrada durante 2000 años. Podía ser dañino respirar el aire que había en su interior. Se habían instalado allí, casi con toda seguridad, serpientes y escorpiones. Y los arqueólogos eran conscientes de que en algunas tumbas antiguas se habían dejado trampas para los visitantes inapropiados y no deseados. El equipo decidió que para evitar a la multitud de curiosos que se congregaba en la tumba cada día, la exploración inicial se haría por la noche. Chu Yongzheng fue elegido para ser el primero en entrar en la tumba. Recuerdo que a las 9 de una noche oscura empecé a entrar en la cámara principal. Estaba muy oscuro y hacía frío. Tengo que admitir que me daba un poco de miedo entrar allí. Chu Yongzheng comenzó a andar por el pasadizo que conducía a la cámara mortuoria. Notó que el techo era bajo y las paredes estaban húmedas y embarradas, y en algunos lugares había amenaza de desprendimientos. El suelo estaba húmedo y tenía desniveles. El pasadizo hacia la cámara funeraria era tan pequeño que yo no podía ir de pie. Avancé gateando unos 10 metros y vi que, dentro de la cámara, habían crecido muchas raíces de árboles. La cámara como tal ya no existía y estaba bastante dañada. Dentro de la cámara funeraria, la tierra se había desprendido del techo y el barro lo cubría todo. Chu Yongzheng sabía que el sarcófago debía estar por allí cerca. Buscó por la cámara y quedó decepcionado. No encontró ni rastro del sarcófago, pero encontró otra cosa: huesos humanos. El sarcófago ya no existía. Pero en el lugar donde había estado, vi muchos huesos en el suelo. Los huesos, vértebras, fémures y mandíbula estaban dispersos, pero no eran suficientes para completar un esqueleto. ¿Eran estos los restos del dueño de la tumba?
Si era así, tal vez hubiese allí algo que ayudase a su identificación. Siempre y cuando los ladrones de tumbas no se lo hubiesen llevado todo.